Jesús, queridísimos amigos shandorianos, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de esta serie de episodios. Hoy me acompaña, como siempre, Panda. ¿Cómo estás, Panda? ¿Qué tal tu día? Todo muy bien, Charlie. ¿Y tú cómo estás? Jesús a todos los shandorianos que están por Jesús, ahí. el día de hoy es un capítulo pesado de historia, diría yo, ¿eh? Un Este, poco, la verdad es que sí. de momento todo bien, qué bueno. Este, pues ya, de lleno al tema de hoy, ¿no? Que el tema de hoy, Mm. queridísimos amigos chandorianos, es el mismísimo viaje de Chihiro, como ya lo pueden ver en la... Sí, bueno, si le dan clic, ¿no? Ya saben. Hoy toca el viaje de Chihiro. Va a ser un viaje interesante. Hoy, aunque no lo crean, vamos a hablar de economía, algo que les Sí. gusta a todos. Y algo que quieras agregar, Panda, de por qué seleccionamos este tema. Pues básicamente porque creo que de alguna manera, pues sigue con la misma línea de lo planteado en el episodio pasado, ¿no? De Attack on Titan y el militarismo japonés. De alguna manera, así como lo hemos platicado tú y yo, es como una continuación, ¿no? O sea, esta como historia contemporánea del Japón. Y pues también nada más decirles que, pues bueno, ¿no? O sea, dentro de este mundo de la cultura pop japonesa y de todo lo que hemos estado revisando a través de estos episodios, pues bueno, ¿no? Los largometrajes han sido una pieza fundamental, ¿no? También para la promoción y el consumo de este tipo de arte, por decirlo así. Y pues bueno, ¿quién mejor que Miyazaki, ¿no? Para empezar con este tema. El The Myth, The Legend, Miyazaki, que ya establecimos que nos gustaría hablar más de él en un futuro, pero antes sí queremos revisar todas sus obras para entenderlo mejor, ¿no? No hacer solamente de él y nada más haber visto dos que tres películas, ¿no? Creo que es importante conocerlo a fondo. Pero sí, como bien Claro. mencionas, el capítulo anterior de Attack on Titan, que lo pueden ir a ver también, dejamos la historia de Japón en la restauración Meiji, ¿no? Que la restauración Meiji termina con la caída del imperio, bueno, no, bueno, sigue siendo imperio, ¿no? Ahorita. Sí, todavía es el Imperio del Sol Naciente. Bueno, Imperio ya no, sino más bien la Tierra del Sol Naciente. O sea, como que el nombre prevalece, solo que pues ya Imperio evidentemente no es, ¿no? O sea, eso sí, Ujú. se acabó, finito. Bueno, pero con la llegada de los gringos, ¿no? Con la llegada de la libertad gringa. Que me lleva justo a el siguiente punto, que pues toca hablar de historia, como siempre, para entender el contexto de todo. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasa. Si no, vean Oppenheimer, muy buena película, recomendada. No vamos a hablar de eso aquí, pero pues empieza la intervención americana en los Estados Unidos, ¿eh? En Japón, de mano de este señor de aquí que vemos que se llama Douglas MacArthur. Eh, ¿Tú qué sabes de Douglas MacArthur, Panda? Bueno, pues que fue uno de los generales, sino que el general más importante dentro de la avanzada estadounidense durante la Guerra del Pacífico específicamente, no dentro de toda la guerra, ¿no? O sea, como tal, entendida desde pues, la perspectiva africana, europea y asiática, sino más bien justo solo enfocada en la guerra entre Estados Unidos y Japón. Y pues básicamente él pues, fue un general que lideró las fuerzas marítimas y aéreas norteamericanas en este lado del mundo, ¿no? En el Pacífico. Y pues una figura muy controversial, la verdad, ¿no? Tanto así que, pues, bueno, esto es salirse un poquito del tema, ¿no? Pero pues me gustaría contarles que pues Douglas MacArthur en algún momento intentó lanzarse para correr como presidente de Estados Unidos, pero lamentablemente su carrera política pues tuvo un freno muy abrupto porque él proponía lanzarle las bombas atómicas a China, ¿no? Durante la guerra de Corea que se libró de 1950 al 53, ¿no?
Entonces, pues sí, ¿no? Con esa propuesta un poco radical, ¿no? Sino que pues, bastante radical y un poco loca y despistada, desubicada, pues es que se terminó su carrera política en Estados Unidos. Pero sí, una figura muy controversial y pues también llena de historia, ¿no? En ese Ok, sentido. mira, no sabía que era tan violento. De lo que yo pude investigar, que es más a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Fue que, bueno, también las naciones, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nacen las Naciones Unidas, ¿no? La ONU, con sus países miembros. Y pues esos países que pues eran Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y... ¿Me falta alguno? China. Ah, y China. Ujú. Bueno, esos Este... son los 5 países del Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, miembros hay muchos, o sea, miembros Ah, bueno, sí, fundacionales, sí, sí, pero los fundadores. pero, ajá, pero Bueno, los del Consejo de Seguridad, así como fuertes, justo que tienen poder de ujú. veto, son esos 5. Pero bueno, básicamente el Reino Unido y Francia aprendieron de su lección de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se firmó la paz con Alemania en el Tratado de Versalles, de si ya venciste a un país, no lo dejes en la quiebra o no lo dejes ahí a su suerte, porque puede regresar a morderte el culo de nuevo, ¿no? Entonces aprendieron eso y entonces se dedicaron a apoyar tanto a Alemania como a Japón, que fueron bueno, dos de los principales países más afectados por perder la guerra, ¿no? Para que se recuperaran. Y pues Ujú. aquí es donde da comienzo al milagro económico japonés, en donde justo, bueno, de lo que yo puedo investigar, Douglas MacArthur, ¿no? Antes de mandarse a la idea de la presidencia y mandar bombas a China, eh, pues estableció todas las políticas monetarias que debería de seguir el gobierno japonés para empezar a recuperar la estabilidad económica, social del propio país, ¿no? Y él nada más estuvo, creo que hasta los 50, me parece, ya después se regresa a Estados Unidos, ¿no? Él nada más sienta las bases y los japoneses ya se dejan como libres, ¿no? De ellos establecer hacia qué rumbo quieren mantener el país, ¿no? Y deciden empezar a invertir su tiempo y sus recursos en tecnologías de la época. Eh, lo que, por ejemplo, hoy sería inteligencia artificial, ¿no? En ese entonces era el coche y los electrónicos súper básicos. Y, y en ese como decir vamos a invertir en esto y vamos a dejar de invertir en esto, dejaron de invertir en el campo japonés. Entonces, este es un periodo donde se ven el crecimiento, el auge de grandes empresas japonesas, como puede ser Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Nintendo también, Toshiba, Panasonic. Todas esas empresas es durante este periodo que tienen su mayor auge, ¿no? Su mayor crecimiento, si bien ya eran empresas que existían de antes, como vimos en el capítulo pasado, que surgen durante la restauración Meiji, es aquí donde tienen su boom global. Eh, Tú, Panda, ¿qué más sabes con respecto a esto? Pues bueno, básicamente así como tú lo dices, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra del Pacífico, básicamente Estados Unidos tiene la idea de, de alguna manera reactivar a las potencias en Europa y en Asia que tenían una capacidad industrial importante, ¿no? Está haciendo, como tú dijiste, Alemania y Japón, y llevaron a cabo 2 planes económicos o de salvación económica, de alguna manera, o sea, bueno, así se estableció, que fue para Europa el plan Marshall, ¿no? Específicamente centrado en Alemania, y para Japón el plan Dodge, ¿no? Que de alguna manera aplican para que Japón se vuelva una plataforma económica y que de alguna manera la economía del este de Asia, donde, o sea, pues, bueno, el este de Asia, los países como principales son justo Japón, Corea, China y el sureste asiático, de alguna manera
tuvieran ese como boom económico, ¿no? También a partir de esto y de este plan Doge en Japón, que funciona como a partir de las economías complementarias, que creo que eso es como crucial, como para entender el auge del modelo económico en el este del Asia, surgen los tigres asiáticos, ¿no? Ujú. Encabezados por Japón a través de un modelo que se llama o se conoce como economías complementarias, ¿no? Mm, Entonces, dentro de este modelo, lo que se establecía es que como Japón era el líder, ¿no? O sea, también se conoce como el vuelo de los gansos, o sea, porque pues si ustedes ven una imagen de cómo vuelan los gansos, está como el ganso más grande o pues sí, ¿no? El que guía a todos y pues van como en una V, ¿no? Y todos van siguiendo a ese. Entonces ok. Japón es como el ganso líder y los primeros cuatro tigres asiáticos que son Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y se me está olvidando uno ahorita. Pero bueno, Mm, sí. Y Singapur, creo que es Singapur. No me acuerdo, ¿no? Pero bueno, son cuatro. ok. Este, Aquí sí sea pues de Singapur. alguna manera van a Ujú. reactivar la economía del este de Asia. Y pues justo este como concepto de economías complementarias quiere decir que, por ponerles un ejemplo, eh, pues Japón se va a dedicar a hacer computadoras, ¿no? O sea, a vender computadoras ya completamente hechas. Entonces, Corea del Sur se va a dedicar a hacer los chips de las computadoras, Taiwán se va a dedicar a hacer los monitores, Corea del Sur se va a dedicar a hacer los mouses, cosas por el estilo, y entonces ya el producto final, pues sí, y el que tiene más como en ese sentido como ventaja económica, es Japón, porque es el que vende la computadora completa, pero las economías no tienen, o sea, son complementarias, ¿no? O sea, no venden ni hacen lo mismo en términos industriales, lo que también permite que florezca, ¿no? Entonces también por eso es que no solo Japón en este momento histórico, ¿no? Es que va a tener como una economía a flote, sino más bien pues todos los tigres asiáticos y los tigres menores también. Ok, ok. Cosa que, pues, bueno, en ese entonces China no, no tiene porque está aliado con los rojos. Exactamente. Em, ok, ok. Y sí, y digo, también durante esa época los productos japoneses en específico eran reconocidos a nivel mundial por ser de la triple B, buenos, bonitos y baratos. O sea, eran muy buenos productos para un precio bastante accesible para todo el mundo. Y también innovan mucho en la producción de estos productos. Por ejemplo, yo llegué a ver que Toyota es el pionero en desarrollar esta metodología de producción llamada Just in Time para reducir costos de almacenamiento y de no comprar de más para la fabricación de sus coches. O sea, así como justo cuando ya están vendiendo el auto, justo está siendo armado, casi, casi. Entonces sí, innovaron bastante durante ese tiempo, lo que los llevó a ser punteros en estas áreas en el mundo. Y pues bueno, como podemos ver hoy, pues esas áreas fueron muy importantes a nivel mundial. Entonces lo que generó eso fue muchos ingresos para los japoneses. Se hincharon a dinero los japoneses durante este periodo. Eh, estaban registrando superávit tras superávit tras superávit, que un superávit es que tú ingresas más dinero del que gastas, ¿no? Que es como el ideal para todos los países. Lo contrario sería el déficit, que pues bueno, varios países hoy en día siempre están en déficit, es decir, necesitan comprar más de lo que venden. Por ejemplo, México siempre ha estado como en déficit, no los vivimos en déficit, pero los japoneses durante ese periodo de tiempo eh, registraron superávit tras superávit porque vendían como pan caliente todas sus cosas. Y también la cultura japonesa es una cultura muy ahorradora. Esa es como la idiosincrasia de los japoneses desde no gastes de más, tú siempre ahorra, 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 que eso les va a, eh, que ya lo iremos viendo conforme revisemos la historia, y también se empiezan a liberalizar los bancos, lo que les permite invertir en otros,
en otros assets, en otros activos, como se le llama en finanzas, y empiezan a invertir en bienes raíces. Eh, no sé si quieras agregar algo aquí, Panda, que Pues realmente no, creo que lo resumiste bastante bien, mi querido Charlie. Y pues nada más como para que la audiencia se dé una idea de, pues bueno, o sea, qué tanto llegó a crecer la economía japonesa, pues es que justo en estos años se logra posicionar como la segunda economía del mundo, ¿no? Entonces, pues eso también habla de no solamente la importancia y digamos como el boost económico que le generó Estados Unidos a través del plan Dodge, sino también de cómo lograron mantenerlo y pues hasta el día de hoy, ¿no? Continúan, si bien ya no tan, este, tan como fortalecidos como lo estaban en ese momento, pues sí siguen siendo la tercera, cuarta economía del mundo, ¿no? Entonces, sí, de pues sí. hecho estaba pronosticado justo que los japoneses llegaran a superar a Estados Unidos como potencia mundial económica. Por ejemplo, Ujú. más o menos la misma situación en la que se encuentra China hoy en día, ¿no? Donde está pronosticado que lo superen y que sean pues el nuevo país hegemónico mundial. Pero, pero hubo unos pedillos por ahí, sobre todo en Estados Unidos. Llegamos aquí con este señor, si no lo conocen, se llama Ronald Reagan. Él fue presidente de los Estados Unidos en el 85. Él era actor, no sé en qué películas actuó, la verdad, desconozco. Solo sé que fue el presidente de los Estados Unidos. Y pues durante esas épocas Estados Unidos está en unos pedillos, por así decirlo, monetarios. Podemos decir que el dólar estaba bastante bien valorizado en el mercado, es decir, el dólar tenía mucho poder en el mundo, pero eso no era tan bueno, aunque suene que es bueno, no era tan bueno. Porque lo que le estaba pasando a Estados Unidos en ese momento es que estaban comprando más en el extranjero y menos nacional, lo que quería decir que a los negocios locales les estaba yendo mal, por así decirlo. En- entonces, pues eso no son good politics, ¿no? Y entonces Ronald Reagan llamó al G5, que en ese entonces eran Alemania del Oeste, no la comunista, ¿no? Francia, el Reino Unido y a los japoneses a una reunión de emergencia en Nueva York, donde se llegó al acuerdo Plaza. Eh, y les dijo, échenme la mano, carnales, porque Japón en ese entonces, bueno, perdón, antes de pasar a eso, eh, lo que buscaba Reagan era ver cómo le hacemos para ayudar más a los negocios locales, ¿no? Es decir, que los americanos, pues empiecen a tener más ingresos, ¿no? Nadie compraba en Estados Unidos porque era bastante caro por la moneda, y entonces todos estaban comprando fuera. Entonces tenían que llegar a un acuerdo por ahí, ¿no? En ese entonces, Japón, digo, no sé hoy, la verdad, yo creo, espero ya hayan diversificado más, pero exportaban casi todo a Estados Unidos. Casi no exportaban al resto del mundo, casi todo se iba a Estados Unidos, eran su mejor cliente y pues si a tu cliente le empieza a ir mal y dependes mucho de él, panda, no sé tú, pero empieza a te preocupar, porque si no ya no te van a Exacto. comprar a ti. Eh, Sí. entonces, el acuerdo, o sea, y tenían dos opciones. La primera opción era poner aranceles sobre todos los productos importados, a lo cual los japoneses pues no les convenía, porque si no ya no iban a comprar tanto sus productos. Y la opción a la que llegaron, ¿no? Descartando esa opción, fue en eh, rebajar artificialmente la valorización del dólar con respecto a las demás monedas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hoy en México el peso está a 19.5, más o menos por ahí. Y, o sea, un dólar vale 19.5 pesos. Supongamos que llegamos a este acuerdo de, pues, quitar eso, entonces sería 1 a 1. O sea, un peso equivale a un dólar. Eso fue lo que pasó en el 85. Llegaron a ese acuerdo de
de decir, ok, vamos a reducir esa distancia entre las monedas de manera artificial y ya para que no tengamos que poner impuestos, ¿no? Y pues todos seamos felices y contentos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, llegaron a ese acuerdo y la verdad no sé por qué tomó esa decisión, pero el Banco Central de Japón, que si no saben qué es un banco central, es el banco que le presta a los bancos, es decir, si tú quieres sacar una tarjeta de crédito, vas al banco y ellos te prestan dinero, ¿no? Ese es un crédito, y el banco le pide prestado a ese banco central, ¿no? Entonces, y el banco central básicamente tiene como prioridad controlar la inflación y la deflación, que ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, pero para que lo sepan, entonces el Banco Central decide bajar las tasas de interés en Japón. ¿Y qué quiere decir eso? Que te es más fácil conseguir dinero de los bancos. Te es más fácil conseguir dinero prestado. Y con un yen supervalorado a nivel mundial, porque estaba casi casi a la par del dólar, entonces de la noche a la mañana los japoneses eran casi casi millonarios. Y entonces se les desenchufó el chip y empezaron a gastar a lo güey. O sea, yo creo, no sé, Panda, si alguna vez has hablado con tu papá. Bueno, los que sean de los 90s, 2000s, pregúntenle a sus papás durante esas épocas de los 80s cómo veían a los japoneses. Es aquí donde empiezan a como abundar el mundo los japoneses, es donde empiezan a viajar mucho al extranjero, y empieza como estereotipo de los japoneses siempre tomando fotos en todos lados. Que bueno, hoy en día son los chinos y los coreanos, pero los originales fueron los japoneses. Ellos fueron los que empezaron este estereotipo. Y pues sí, empezaron a gastar dinero como si no hubieran mañana, porque además vendían sus cosas como si fuera pan caliente y no les costaba nada conseguir dinero prestado de los bancos. Reinvertían todo eso en Japón en acciones siempre y en terrenos. Entonces empezó a generar lo que se llama como una burbuja. Y entonces, ¿qué generó eso? Que los terrenos y la vivienda en Japón y todo en Japón se encareciera muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy similar a lo que pasa hoy en la Ciudad de México, si son de México, en la colonia Roma Condesa, que ya es imposible para cualquier mexicano vivir ahí debido a los altos costes. Más o menos eso pasó allá, pero entre japoneses. O sea, no había necesidad de traer a extranjeros a invertir ahí. Entonces, el costo de vida y la inflación se fue para las nubes. Y entonces el Banco Central dijo, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y también, pésima decisión, bajaron la tasa de interés durísimo. No, subieron la tasa de interés durísimo. Eso quería decir que los que habían sacado mucho dinero prestado ahora tenían que pagar más por ese préstamo. Y entonces reventó la burbuja. Y es donde empieza la década perdida. No sé si ya tú sabías todo esto, Panda. La verdad yo no, lo tuve que investigar bastante a fondo. Si quieren saber más a fondo de esto, recomiendo un canal que me educó mucho que se llama Geekonomics. Ahí explican bastante bien todo esto. Aquí fue súper reducido porque pues, queremos hablar de otra cosa. ¿Tú ya sabías de todo esto, Panda? Pues la verdad es que desde pues, la perspectiva que tengo, ¿no? Hacia académica de relaciones internacionales, no, o sea, sí nos enfocamos y sí, obviamente hablamos de la economía y de los funcionamientos de los bancos centrales y sí, pero realmente no conocía tan a fondo o sea, más bien el porqué de la burbuja, ¿no? Que se crea en Japón para la desestabilización económica y pues evidentemente pues culminar en la década perdida, ¿no? Entonces creo que pues es una aproximación pues bastante pues interesante de venir y compartir, ¿no? Y más que nada porque pues justo nos va a servir como para sentar las bases de el por qué Miyazaki en el viaje de Shihiro pues se planta dentro de este contexto para contar la historia, ¿no? Así es. Entonces, como mencionaba, el Banco Central, esto fue en el 88, sube las tasas de interés, que es lo que revienta la burbuja.
Entonces eso generó que los japoneses ya no, sus salarios no fueran tan altos, ¿no? Las empresas ya no pueden conseguir dinero tan fácilmente. Y entonces, pues, como que fue una resaca. A mí me gusta verlo como fue la resaca de haber gastado de más. Así como cuando tomas de más, fue la resaca de los japoneses de gastaron de más. Recordemos que eran una cultura muy ahorradora de antes. Y a raíz de la década, bueno, o sea, antes de la década perdida, antes de que rebasara la burbuja, como que entraron en un frenesí de gastar, 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 gastar. El dinero les venía fácil, se sentían dioses del mundo. Y pues de vuelta a la realidad, y pues los veo más como una resaca. Y pues bueno, ya hoy en día los japoneses siguen siendo muy, muy, muy ahorradores a tal grado de que ellos no tienen panda niveles de inflación, ellos tienen niveles de deflación, o sea, las cosas bajan de precio porque nadie les compra en Japón. Ujú. Lo que nos lleva ahora sí a hablar de el viaje de Shihiro. El viaje de Shihiro. Que bueno, aquí está el viaje en Japón. El viaje en japonés, ¿eh? El nombre en japonés. Entonces, el viaje de Shihiro fue estrenada en el 2001 por este señor de aquí, Miyazaki, The Myth, The Legend. Y el nombre en japonés es Sento Chihiro no Kamikushi. Que ¿sabes qué es Zen Panda? No, 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 desconozco la etimología de Zen. Bueno, Zen en sí, ese kanji representa 1000, el número 1000. Ok. Ajá. Pero aquí se utiliza como nombre. No sé si recuerdas en la película Panda que Chihiro pasa de ser Chihiro a ser llamado Zen. Así es. Entonces aquí se usa como el nombre, Zen. Porque de hecho ese es su nombre en la película. Bueno, su segundo nombre en la película, por así decirlo. Entonces ahí, bueno, ahí en azul está la parte de Chihiro. Que el segundo kanji. Ay, se me fue de qué era. Déjame investigarlo. Eh, pero la parte morada, esa sí sé qué es. Y es bueno, Kami, que ya lo vimos en el episodio pasado, que es el de Dios. Ujú. Y Kakushi, que es como ocultar, como desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Entonces, como se podría entender como una desaparición divina, que pues es lo que le pasa a Chihiro, ¿no? Ujú. Entonces aquí, o sea, digo, en Latinoamérica se le conoce como el viaje de Chihiro, pero en realidad una traducción más adecuada al nombre de la película sería la desaparición como divina o como misteriosa de Zen y Chihiro, que pues es de lo que va la película. ¿Qué te parece, Panda? No, pues me parece interesante porque pues justo esta traducción que haces como más apegada al significado de los kanjis y pues es como, ahora sí que deja como entrever de qué va a tratar la película más que el viaje de Chihiro, ¿no? Que también de alguna manera pues sí, como que te predispone a saber de qué va o qué es lo que va a contar o a través de quién va a ser la protagonista de la historia, pero creo que sí, justo, ¿no? O sea, después de verla y de analizarla como lo hemos hecho, pues tiene mucho más sentido esta segunda interpretación que haces tú, ¿no? Más apegada a la definición de los kanjis. Así es. Y ya investigué rápido. El segundo kanji azul es el de. Es como de buscar, tratar de encontrar pues algo, ¿no? Investigar algo, que justo es lo que le pasa a Zen, ¿no? Como que está intentando Ujú. encontrar a Chihiro. Así es. Bastante, bastante, bonito, a mi parecer. Pero bueno, entonces, esta película, como bien mencionamos, 2001, eso quiere decir que ya pasó 10 años, ya la década perdida. Algunos economistas declaran que no solo es la década perdida, sino también son 30 años hasta el día de hoy de recesión económica en Japón. Depende a Ujú. quién le preguntes, básicamente. Pero sí, justo sale al final de la década perdida. Y esta fue la película más taquillera en Japón. Hasta Demon Slayer.
en el 2020, ¿no? Pero bueno, y también hasta antes del lanzamiento del Niño y la Garza, esta había sido la única película de animación 2D en ganar el premio Oscar a mejor película animada. Que pues sabemos cómo funcionan esos premios, ¿no, mi panda? Sí, definitivamente. O sea, creo que también el hito que marca Viaje de Chihiro con con esta nominación y que le otorguen el Oscar en 2001, ¿no? O sea, frente a otras películas quizá de Disney, Pixar o DreamWorks, que son las que por lo general se lo llevaban, pues de alguna manera también deja que, o pone como punta de lanza a otro tipo de animaciones no occidentales dentro del radar, ¿no? Y que también de alguna manera muestra no solamente la evolución de, de ahora sí de pues, la animación 2D, sino más bien también representa el cómo es que Japón se ha posicionado dentro de pues, el imaginario colectivo global, ¿no? O sea, dentro de esta como cultura popular mundial, como también la cultura japonesa ha empezado a ser desde este momento y pues evidentemente desde antes, pero ya como con este momento se coloca ahora sí como uno de los pilares, ¿no? Por decirlo así, de la cultura justo pop global. Entonces también por eso tiene como una gran relevancia, independientemente justo de lo sesgado o no que puedan estar los Óscares y el comité directivo, pero pues también la representación internacional de este tipo de películas y el reconocimiento también pues que se le otorga, de alguna manera también juega dentro de estos aspectos culturales e identitarios, ¿no? Que también hemos tratado en los otros videos. Sí, e igual creo que también esta película sirvió para como establecer que la animación no solo es para niños, ¿no? Que la animación también puede ser para adultos. Digo, ya lo comentamos tú y yo el otro día en nuestras experiencias con esta película. O sea, cuando salió teníamos 6 años, ¿no? Por Ujú. ahí. Y bueno, en mi caso, mis papás me llevaron a verla al cine esperando a que yo entendiera todo, o sea, que era una película para niños. Vaya error que cometieron, ¿no? O sea, salí traumado de la sala del cine y dije, ¿qué acabo de ver? Fue, creo, así de las experiencias más raras y como incómodas que he tenido en el cine. Pero Claro. justo porque no, esta no es una película para niños. Eh, para nada es para niños, a mi parecer. Pero ya de adulto y con el contexto de la década perdida y todo esto, es una muy buena película. Además de que la animación es top notch, o sea, todavía a día de hoy creo que se mantiene. Los temas que toca no son para niños, o sea, si bien se ven bonitos, no es algo que un niño de 6 10 años pueda entender a la primera. Ujú. No, de acuerdo contigo, la verdad. Creo que sí, yo no tuve la experiencia como tú, ¿no? De ir a ver al cine a los 6 años, pero sí de verla alguna vez que la transmitían por televisión. Y pues sí, la verdad es que pues, hay unas escenas que sí generan miedo, ¿no? La verdad. O bueno, más que miedo, como mucho impacto, yo creo, ¿no? De ver ese tipo de representaciones de espíritus o de la espiritualidad japonesa, pues a partir de los ojos de, pues ahora sí como nosotros como mexicanos, ¿no? Que nosotros no tenemos un acercamiento de esa manera a los espíritus de la naturaleza, sino más bien es otra completamente distinta, entonces pues impacta, ¿no? En una primera instancia el ver este tipo de cosas. Así es. Y de escenas impactantes, arrancamos por los papás de Shihiro, ¿no? Y el inicio de la película. Em, que bueno, ya en contexto, con todo lo que vimos de la... Y bueno, yo supongo que ya vieron toda la película. eh, la película justo arranca de Chihiro y sus papás mudándose a otra ciudad. Y en el Inter paran en un bosque, ¿no? En un bosque en donde justo a la entrada vemos un tori shintoísta. Bueno, aquí no hay imagen, pero es un tori del Shinto que está como tirado hacia un costado. Y si recuerdan o no, Panda, del capítulo anterior, eso te marca la entrada a otro reino, ¿no? El reino de los kamis. Eh, Así es. y bueno, justo.
el papá menciona que, puede ser que estemos en un parque construido en los noventas, ¿no? Que recordemos, los noventas es ya cuando revienta la burbuja, ¿no? Es decir, que ya está abandonado porque ya no hubo billete para mantenerlo. Y también vemos lo que parece como un río seco, ¿no? Que es importante para la película. Y es donde empiezan las cosas extrañas, empezando por la gula, que, que pues bueno, creo que bueno, de hecho también yo recuerdo en la película, el papá como que le dice a Chihiro, ven, 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 come, come, no hay Ujú. problema, pagamos con la tarjeta, o sea, como que se nota como actitud ostentosa de aquí hay billuyo, ¿no? Aquí se paga, aquí tú come, que aquí no hay, no te preocupes por si hay o no hay dinero, ¿no? Y de hecho también, no sé si recuerdas, Pando, pero la cantidad de comida que hay en el restaurante es bestial, o sea, yo dije, Sí, no, sí, 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 justo así como lo describes, ¿no? O sea, es como ostentoso toda la actitud que tienen los padres una vez que llegan a este como restaurante, ¿no? De la feria y pues bueno, ¿no? O sea, de alguna manera también yo creo que dentro de la crítica social que hacía Miyazaki a los japoneses en ese momento, pues se deja de alguna manera entrever cómo era o cuál era la actitud que se tenía en términos de justo el dinero y el cómo se utilizaba dentro de Japón, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ahí empezamos ya con estos temas que, pues justo si no existe este contexto, ¿no? Que se dio como económico acerca de la década perdida y cómo se llegó ahí, pues se podría pasar como pues, desapercibido, pero pues que sí es importante para el storytelling de la película. sí, y justo eso los lleva a los papás a convertirse en cerditos. Bueno, cerditos suena bonito, eran unas cosas horribles. O sea, y Sí, yo sí me quedé traumado cuando vi esa escena de niño, pero ya de adulto ya se sigue viendo grotesco, pero ya entiendes, ok, ok. Que, que pues también es como, bueno, como que siempre a los que consumen mucho se les dice cerdo capitalista, ¿no? sí, 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 No es sé si como un venga de dicho. aquí no sé si alguien haya visto esta película y diga, maldito cerdo capitalista. No sé si Sí, de aquí podría ser venga. una manera, ¿no? De verlo, pero sí, definitivamente. O sea, igual, pues todo lo asociado con el cerdo, ¿no? O sea, la suciedad, ¿no? O sea, como está justo, como decías tú, la gula y todo esto, pues de alguna manera, pues se representa a través de la figura del cerdo, ¿no? Y de cómo los humanos, si no paran con este tipo de actitudes, pues eventualmente se convierten en un ser sin fondo, ¿no? En cualquiera de estos sentidos sea, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? Un poco, así es. Pero bueno, creo que esta sí es como la primera, la primera crítica, ¿no? A ese, Ujú. como vimos Japón en el frenesí de comprar, 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 gastar, 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 gastar. Y también eso conlleva a problemas ambientales, ¿no? Como podemos ver con el río seco, que justo toma más relevancia hacia el final de la película, bueno, medio y final de la película. Pero antes de eso, la relación tóxica de los japoneses y el trabajo, ¿no? este, en la película, ¿no? Haku le dice a Chihiro, aquí tienes que jalar, si no, si no, pues desapareces, mamacita, ¿eh? Así que órale, ve con este cuate, ¿cómo se llamaba? La araña. Eh, Eh, Ay, ¿cómo crees? Se me olvidó también el nombre Kamakichi, de... creo, o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, con la Bueno, araña de las, de la caldera que calentaba el agua del onsen. Bueno, no sé si es ajá. onsen, pero...
Es Kamaji, Kamaji. Kamaji, ajá, Ujú. Kamaji. Eh, y si le dice, ve con él y que dile que te dé chambito, porque si no, mira, aquí pereces, ¿no? Ujú. Que, que pues también es como asociado, creo yo, y creo que esto sigue siendo relevante hoy en día, a de que si no trabajas, uy, me marca, seguro es una estafa. Este, que si no trabajas, como que no sirves en la sociedad, ¿no? Como que es, Sí, ¿qué digo? Tiene su parte de verdad, pero puedes trabajar en lo que tú quieras. Digo, con que te dé de comer, creo yo. Si sí, no no, te da pero de eso comer, sí es pues sí. una, o sea, eso sí es una como concepción muy japonesa, como dices tú, de obsesión. Quizá no con el trabajo, pero que sí viene de estas como pautas morales, ya no tanto del Shinto, sino del confucianismo, que es otro sistema de creencias fundamental, ¿no? Para entender la psique de los japoneses, en donde, digamos, el valor de las personas se mide o de alguna manera se estima en cuestión de la contribución que hacen a la sociedad, ¿no? Ya sea la sociedad japonesa como tal, en todos los sentidos, o pues desde como el aspecto más micro que puede ser la familia, ¿no? Entonces, pues también como de ahí viene como obsesión con el trabajo y también con las cuestiones que también hablábamos en el video pasado acerca de la honra, ¿no? Entonces también una persona Ujú, que es deshonrada o que los trabajos que lleva a cabo son deshonrosos, pues no puede estar dentro de la sociedad y por eso de alguna manera se apartan, ¿no? O sea, ya sea mediante el suicidio, ¿no? Que es una cosa, una práctica muy común en Japón, a través del deshonor o de la deshonra, y pues los trabajos como deshonrosos o así categorizados por la sociedad japonesa, pues los llevan a cabo los, ay, se me olvidó el nombre, los yakuza, ¿no? O sea, como ajá, que esta, aquí deshonroso es como ilegal, bueno, ilegal, por así decirlo, ¿no? ujú, No es que exacto, sea tener que limpiar el baño, no, no, eso es bien visto. Son actividades ilegales, ¿no? Que por otro lado aquí exactamente. en México es a la inversa. Ujú, pero, pero sí, por eso vas de deshonroso, ¿no? ujú, exactamente, ¿no? O sea, entonces por eso también esa cultura del trabajo, de si no trabajas no existes, o sea, en Japón, y no solo en Japón, sino más bien en todos los pueblos confucianos del este de Asia, o sea, China, Corea del Sur, Vietnam y Japón, pues eso es como una cuestión como muy, muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, de ahí viene o de ahí deriva del confucianismo. Ok, ok. Y también nada más como último detallito, como un mini símil que creo que aparece en la película es, bueno, si recuerdan de las primeras slides, este es el nombre de Chihiro, ¿no? Ujú. Y justo cuando Chihiro está firmando el contrato con Yubaba, la anciana, le quita letras de su nombre y solo le deja, le quita ese que es el de buscar el sentido, ¿no? O buscar, investigar, y nada más lo deja con el de Zen, que es el de 1000. Entonces también como que es así como, una vez ya trabajas, ya nada más eres un número en la nómina, casi casi, ¿no? Sí, justo. Entonces justo va, es como ese símil de, bueno, que va a lo largo de la película, ¿no? De encontrar el sentido, ¿no? Que pues bueno, es como ese último detallito hacia la crítica laboral de Japón, ¿no? Que pues a los empleados ya se les ven como números, ¿no? Se les quita el sentido, pero que no debería de ser ese, de esa forma, ¿no? Eh, entonces, pues ya, regresando a a la década perdida, el exceso, todo en exceso es malo, chicos. Este, pues llega este dios, bueno, este kami de un río que está contaminado, ¿no? Y que Chihiro justo le ayuda a, pues, limpiarse, ¿no? Que también creo, al principio nadie quería ayudar al Kami, ¿no? Es como que le dicen a Chihiro, pues ahí te va, mija. Y pues la pobre Chihiro, como aún estaba morrilla y no sabía delegar la chamba a alguien más, pues le toca, pero sí le ayuda de buena fe. Y creo que esta es igual una crítica a como
justo de lo que mencionabas de se están perdiendo como algunas tradiciones de respeto a los kamis, ¿no? Que recordemos que en el shintoísmo es visto como la fuerza, ¿no? Donde todos los kamis trabajan de manera conjunta para crear como la realidad, ¿no? Entonces tienes que respetar a cada uno de ellos y pues el kami del río, de algunos ríos en ese entonces no estaban siendo respetados. Entonces aquí este personaje hace justo ese símil y pues creo que sí va justo ligado al, al exceso. Sí, no, definitivamente, y así como, o sea, como lo dices, dentro de este como despilfarro y la década perdida, ¿no? Y esta crítica que hace Miyazaki, es importante también entender que dentro de esta, o sea, de este proceso histórico, ¿no? O sea, de los 50s a 80s, 90s, pues Japón empieza a tener una dualidad dentro de su concepción identitaria, ¿no? O sea, en donde está por un lado la tradición y justo todos estos valores de los kamis y del Shinto que hemos platicado ya en otros episodios, así como en este, y también por otra parte está la modernidad, ¿no? Y cómo la modernidad de alguna manera dentro de esta concepción y dentro de esta historia se va a interpretar como justo una contraposición, ¿no? De la modernidad frente al tradicionalismo japonés. Ujú, Entonces, justo este es el espíritu del río, ¿no? O sea, que llega buscando ayuda y este baño y este como cleansing, ¿no? Que le hace Shihiro, pues de alguna manera sí deja entrever eso, ¿no? Porque toda la basura que tiene es justo producto de pues, bicicletas, etcétera, ¿no? O sea, ujú. como de esta como crecimiento industrial importante dentro de Japón y pues de alguna manera también visibiliza esta como contraposición de la modernidad y cómo se empezaban en Japón, si bien no de facto, pero pues sí en términos de práctica a dejar los valores tradicionales, ¿no? Sí, sí, creo que igual esto como que también eh, se ve en otro personaje justo al final de la película, en Haku, pero antes de llegar a Haku, también seguimos con el Despilfarro, con este personaje que a mí me sigue dando terror, este personaje. La forma en la que se comporta, eh, el sin rostro, ¿no? Que pues, digo, yo llegué a investigar y como que sí se nota mucho que este personaje es afectado por cómo se comportan las demás personas cercanas a él, ¿no? Porque una vez entra sí, en el sauna, no sé cómo llamarlo, en el sauna, ¿no? Este, todos las ranas, ¿no? Que están como súper obsesionadas con el trabajo, 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 como que lo contaminan a él y también él quiere más, 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 quiere más comida, más, 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 deme más, 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 más. Y pues él sudaba oro y entonces se los daba a las ranas. Entonces las ranas estaban como, oro. Más, 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 más oro. O sea, justo, creo que esto representa justo el ciclo vicioso que infló la burbuja en Japón, ¿no? De más dinero entraba, más invertían, más dinero, más invertían, más dinero, más invertían. Entonces, que infló la burbuja, aquí se infló el personaje y pues tenía que reventar eventualmente, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Panda? Yo lo vi así. No, sí, definitivamente, o sea, coincido con cómo lo interpretas, la verdad. Creo que el personaje del sin rostro es justo quizá como una alegoría, no sé, una metáfora, así como lo dices, ¿no? Al mecanismo japonés en este tipo de, bueno, más bien en este periodo, ¿no? Previo a la década perdida, antes de que explotara esta burbuja económica y pues que de alguna manera también logra representarse a través justo, ¿no? O sea, de, como tú lo dices, de las ranas y de los empleados de este lugar al que llega, ¿no? De los baños, Shihiro, y de cómo es que es insaciable de alguna manera lo que pedían los empleados, ¿no? O sea, siempre pedían más, 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 ¿no? Así como Yubaba también en su momento.
como que decía, bueno, pues no importa, o sea, todo lo que hizo el espíritu del río y así, pues va a ser de alguna manera como recompensado o compensado económicamente con este oro que nos están dando, ¿no? Y que al final en esa escena, hablando con Haku, pues el oro se convierte como en lodo, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que sí, o sea, yo creo que eso es como Miyazaki diciendo justo esta como crítica, pues que realmente el valor del dinero y el valor de todo, pues es artificial, ¿no? O sea, realmente no existe como tal, sino más bien es el valor que nosotros le damos y que realmente sin esa como valorización no, no serviría de nada, ¿no? O sea, se pues, podría como interpretar como ese oro convirtiéndose en lodo nuevamente. Sí, yo no recordaba eso del oro convertirse en lodo. Se me había olvidado. Pero sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, justo, justo, justo. La verdad no sé si este esté inspirado en algún kami o en Pues, algún pues, yokai. pues, yo creo que sí, probablemente, ¿no? O sea, yo creo que sí ha de existir, quizá no como sin rostro, pero yo creo que la máscara sí ha de ser como representativa de algún espíritu, ¿no? Japonés, pero pues yo también desconozco que. Si lo saben, ya saben. Comentario. Y bueno, también creo, una de las cosas que igual a mí me gustaron mucho fue yo le llamo las babas. Que son Yubaba, la del lado izquierdo de la imagen, y Zeni Baba. Bueno, Zeniba, no es Zenibaba, es Zeniba, la del lado derecho, ¿no? A la primera que conocemos es a Yubaba, que es la dueña sí, del sauna, y justo ese primer kanji marcado en azul significa sauna, o como aguas termales. Por eso es Yubaba. Y ella representa, creo, la cara que justo está criticando Miyazaki, ¿no? De el, el querer más, ¿no? Que el negocio vaya bien. Bueno, como que ella no es que quiera mucho, ¿no? Sino que está preocupada porque todo se mantenga a flote, ¿no? Y también como que toca cosas de manera muy superficial, como podemos ver su relación con el bebé, ¿no? Como que, ay, sí, mi bebé, ¿no? Pero una vez se convierte en rata el bebé, ya lo desconoce, ¿no? Y como que también, digo, yo lo que vi fue que perdió, como que se pierde, ella pierde noción de todo lo que está pasando, ¿no? No se da cuenta que su bebé ya no está, ¿no? Porque nunca le prestó verdadera atención al bebé, nunca interactuó de manera honesta con el bebé, siempre lo mantuvo aislado. Y entonces, pues su relación era como ficticia, ¿no? Eso fue lo que yo sentí de ella. ¿Tú sentiste algo parecido? Sí, creo que justo es como la interpretación, o sea, ayudaba justo de alguna manera de esta, o sea, así como lo pones, ¿no? Como el funcionamiento quizá de los directores de los Keretsus, ¿no? O sea, como justo el señor Honda, el señor Toyota, el señor lo que sea, ¿no? O sea, Sony, etcétera, 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 de cómo es que la cultura del trabajo en Japón se volvió quizá como tan importante que se descuidaba el aspecto justo familiar, que también es central, ¿no? Para la cultura japonesa. Mm. Entonces, creo que de nuevo es como esta como crítica constante a la modernidad y la tradición japonesa en términos de cómo es que pues esta modernidad de alguna manera ha como modificado, ¿no? Los patrones de comportamiento tradicionales de Japón. Entonces, pues yo lo veo también como, así como tú, en ese sentido, la figura de Yubaba. La Yubaba. Y por otro lado, ya hacia el final de la película, conocemos a Zenibaba. Bueno, no, Zeniba. Eh, que ese kanji que está en amarillo, eh, lo investigué y es un centavo de yen. O sea, prácticamente nada. O sea, de hecho ya antes sí habían monedas que representaban ese valor, pero como a partir de 1950 dejaron de estar en circulación, por razones evidentes, no te puedes comprar nada con eso, ya nadie las aceptaba. Eh,
pero sí, eso significa un centavo de yen, que pues es casi nada, es prácticamente cero, ¿no? Cero yenes. Que justo es como la otra cara de la moneda, ¿eh? Ahí la referencia, que ella pues vive tranquilamente en su humilde ranchito, ¿no? Y pues invita al Sin Cara a tejer, ¿no? Y el Sin Cara súper tranquilo ahí tejiendo con ella. Eh, y entonces ahí no es que le dé la respuesta a Chihiro de qué es lo que necesita hacer, sino nada más la guía, ¿no? Y creo que es en este ambiente de paz y tranquilidad donde pues Chihiro como que entiende qué es lo que tiene que hacer para ayudar a Haku, que bueno, como lo veo es como, o sea, si estás como en ambientes muy de estrés, ¿no? Como muy estresantes, ¿no? Quizás sí te sirva voltear al campo, ¿no? A la naturaleza o a algún lugar un poco más tranquilo y es quizás ahí donde puedas encontrar el camino para solucionar los problemas que tú tengas, ¿no? Tú, Sí, Panda, ¿cómo lo definitivamente. viste? Pues bueno, o sea, justo esta segunda figura, esta segunda baba, ¿no? Como la denominas tú, aparece realmente muy poco, ¿no? En la película, o sea, ya los últimos 20 minutos. Pero creo que sí, justo de alguna manera, así como lo interpretas tú dentro de esta como doble cara de la moneda o esta dualidad, pues sí se ve como independientemente de que son gemelas, ¿no? Y de que comparten, digamos, o sea, en ese sentido, dentro de la concepción, que implica ser gemelas, ¿no? O sea, crecieron en el mismo lugar, en el mismo hogar, los mismos padres, etcétera, 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 pues se como bifurcan tanto, ¿no? De su interpretación en la vida y de qué es lo que realmente necesita cada una de ellas para sentirse plena en ese sentido, ¿no? O sea, de la película, ya sea pues viviéndose cada vez más rica o en el caso de Zeniba como pues bueno, ¿no? Viviendo apartada, ¿no? O sea, más pegada a la naturaleza, que podría interpretarse justo como más pegada a esto como a los kamis del shintoísmo y cómo es que eso también es una vida como plena dentro de la concepción japonesa, pero que de alguna manera se olvida, ¿no? Y se como que demonifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque todo el tiempo Yubaba decía, no, pues es que mi hermana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque independientemente de que no apareciera hasta los últimos 20 minutos, pues sí fue mencionada en varias ocasiones, ¿no? Como que ella era el mal de todos sus problemas, etcétera, y así, y pues realmente no, ¿no? Entonces creo que, pues sí, de nuevo es Miyazaki diciendo esta como dualidad entre la tradición y la modernidad y justo esta reinterpretación de realmente hacia dónde va la identidad japonesa, ¿no? O sea, se van a perder los valores tradicionales, se va a ir hacia o girar hacia la modernidad, ¿no? Y creo que algo que hasta ahorita no hemos mencionado, que es importante y que de alguna manera hace alusión justo a esta identidad moderna de Japón, pues son los trenes, ¿no? O sea, que cuando llegan al parque, ¿no? Bueno, Ujú. a este templo, pues en una primera instancia piensa que es una estación de tren, después se dan cuenta de que no, y una vez ya estando dentro de bueno, este establecimiento de baños, pues un tren pasa por abajo y el tren, que de alguna manera es la modernidad representada a través del Shinkansen en Japón, ¿no? Que es este tren bala, pues también guía, ¿no? A Shihiro y le dice, pues camina estas vías del tren y vas a encontrar a Senima. Entonces, se me hace interesante, ¿no? El También tren de Water verlo así. 7. Exacto, exacto, ¿no? O sea, como en Warrior 7 con Frankie y con Tom, pues ahí sí fue una innovación completamente crucial, ¿no? Para el desarrollo no solo de esa isla, sino de todo lo que va a pasar después en Enies Lobby, etcétera, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, el... O sea, y también recordemos que justo durante el milagro económico japonés se le apuesta por la tecnología y se deja de lado el campo. Que justo creo igual aquí es como ese decir, hey, no tiene nada malo voltear el campo, trabajarlo, ¿no? Pues de ahí es de donde comemos. Y pues también es importante, tenerlo en cuenta. Es igual de importante que la tecnología, el campo, ¿no?
Este, Ujú. quizás hasta un poco más, pero se pueden complementar. Eh, y sí, es chistoso que te lleve un tren allá, ¿no? Al campo. Eh, y pasando ya al último como personaje, por así, por hablar de, es Haku. Bueno, lo conocemos como Haku, pero su nombre completo es Nihayami Kohaku Nushi. Ojo ahí. Que aquí en imagen, este primer kanji es el de ámbar. Ese es el de ámbar, por eso está color amarillo. Bueno, ámbar. Mm, El ujú. segundo es el de abundancia. Este azul es el de agua. El rosa es de poquito. El amarillo es el de como amarillo o no, perdón, no amarillo, es este como blanco o brillante, Haku. Y Nushi, este es un kanji que se utiliza para denominar como grandeza de alguien. Es como maestro, como señor feudal, por así decirlo. Este es el que se utilizaba. Y pues entonces se puede traducir más o menos como el maestro lo tengo aquí anotado, el maestro de como el flujo, como no, como Swift, como rápido, como el río ámbar rápido, por así decirlo, como se puede entender eso. Entonces, o sea, Haku es un señor ponente, pero que justo, es él el que salva en un pasado a Chihiro de ahogarse, Ujú. la lleva a la costa, ¿no? Y ya ahí Chihiro como dice, ay, sí, tú me salvaste, no sé qué. Y tu verdadero nombre es tal. Y entonces ya, pero como que cierra este ciclo de Chihiro encontrándose a sí misma, ¿no? Y también encontrando a Haku, ¿no? El verdadero sentido de Haku, de quién era, qué es, no sé qué. Y es igual, como vimos con el Señor del Río, es otro río que pues ha sido dejado de lado por la humanidad, pero que no debería de ser así, ¿no? Ujú. Eh, Creo que este es el que cierra el ciclo de todo el viaje de Shihiro. Sí, 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 definitivamente. Y no solo eso, sino que también de alguna manera explica o deja entrever la importancia de entender quién eres, básicamente, ¿no? O sea, de que independientemente del trabajo que te pongan a hacer o del trabajo que tienes que realizar y el tiempo que lo hagas, como que no pierdas esa individualidad, por decirlo así, ¿no? Y al menos en este sentido es representada a través del nombre, ¿no? O sea, creo que Haku en todo momento siempre, y sí, ¿no? O sea, cada una de sus como apariciones con Shihiro, le decía como, no olvides tu nombre, no olvides tu nombre es Shihiro, 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 ¿no? O sea, por lo que implicaba eso, lo que podría llegar a implicar perder o dejar de entender su nombre. Y pues una vez que le recuerda a Shihiro, ¿no? O sea, Haku, que es Kohaku, el río, pues ya como que trasciende, por decirlo así, ¿no? Ya como que encuentra ese propósito otra vez de, ok, ya sé quién soy y de alguna manera ya entiendo cuál es mi trabajo dentro de este mundo espiritual, ¿no? Porque pues él pertenece a ese mundo. Y de hecho, justo el outfit, bueno, la ropa de Haku es un atuendo de monje. Bueno, no sé si son monjes shintoístas. Ujú. Ujú, es un atuendo shintoísta. Entonces, justo, o sea, blanco y en botella, ahí está el mensaje, ¿no? Quizás no esté pelón, Exacto. pero ahí está el mensaje. Eh, Ujú. pues creo que para mí el viaje de Chihiro fue una muy buena película. Recordar, bueno, volver a verla, ya entendiendo más. Y sí, justo creo conecta todo perfectamente con el exceso de los finales de los ochentas bueno, de los ochentas de los japoneses, ¿no? Y toda esta resaca que sufren, ¿no? Digo, ya para ese entonces los japoneses ya entendían que la habían cagado. Te digo, estaban en resaca,
Pero es como la película de recordatorio de como, hey, no hay que pasarnos. Todo con Exactamente. medida, como la cerveza. Todo, justo, ¿no? O sea, y no creo que, o sea, creo que sí, o sea, todo con medida, pero también como recordar quiénes son, ¿no? Y a dónde van y cuál es su misión. O sea, y con esto a lo que voy es justo, ¿no? O sea, como que creo que en todo momento siempre se hace como esta dualidad o esta crítica tradición-modernidad, ¿no? Y yo creo que la resolución de la película es justo un poco eso, o sea, recordar qué son los japoneses, ¿no? O sea, esta identidad tradicional japonesa y que independientemente del proceso de modernización que esté pasando el país y de tecnificación, pues no se pierda, ¿no? Esa como, ese de dónde venimos, pues en el caso de los japoneses. Entonces creo que es interesante, ¿no? En todos los niveles de análisis que se puede hacer sobre la película, aparte de ser, así como lo dijiste, ¿no? O sea, tú, una joya audiovisual, ¿no? Y de estilo de animación, entonces sí, altamente recomendable para quien sea y no solo eso, ¿no? Sino que también intenten verla desde otra perspectiva o reverla, ¿no? También creo que Sí, eso para mí fue un shock muy grande, ¿no? O sea, después de haber estudiado lo que he estudiado y leer lo que he leído y así, pues creo que sí es una película como para volver a ver a través de otros ojos, definitivamente. sí, sí, altamente recomendada volver a verla, si no se acuerdan muy bien. Igual nos dejamos un montón de cosas en el tintero, ¿no? Como de esto se parece mucho al viaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O el Mago de Oz, de esta niña que viaja a otro mundo y se encuentra a sí misma, ¿no? También se pueden analizar por ese lado. Nosotros nos enfocamos más como en este tema ambientalista, del shintoísmo, modernidad contra tradición, evitar el exceso, ¿no? Pero, o sea, igual para mí, Chihiro, top personajes del anime. Ujú. O Sí, la sea, verdad es que sí. ojalá Disney tome nota de esto algún día. Sí, sí, 100%. Creo que es como te digo, una piedra angular, ¿no? Dentro de la cultura pop japonesa y no solo eso, sino de como la introducción, ¿no? De Japón en la lógica mundial del consumo de este tipo de contenido. Así es, el puntero, el número uno. Sí, Hasta, bueno, no sé hasta si que el llegó número uno, Demon Slayer. No, yo tampoco sé, pero no, bueno, o sea, bueno, chance en películas sí, pero creo que el número uno siempre va a ser Dragon Ball, la Padre neta. Ball, Y así, Padre Ball, sí. sí, De sí, sí, hecho, sí, o sea, justo se me olvidó mencionar, pero durante la década perdida, bueno, o sea, ya fue como primeros años de los noventas, que ya no los japoneses no conseguían dinero, es que empiezan a vender los derechos de transmisión o las licencias de muchos animes, así como en paquete, al resto del mundo. Y es ahí cuando llega Dragon Ball a México. Porque Televisa dijo, está barato, lo compramos, tú ponlo, se van a entretener y mira lo que pasó. justo, ¿no? Mira, mira, qué bonita coincidencia, ¿no? La Sí. neta. Dragon Ball en México arranca en el 93, creo, que justo, o sea, los tiempos dan, o sea, Ujú. Pues sí, ya pero habrá un bueno, episodio para hablar de Dragon ya, Ball, yo creo, ¿no? así es, yo sé que va a ser un episodio de Padre Ball, ¿no? El padre de todos nosotros, eh, pero eso será en otra ocasión. También, bueno, llegamos al final de este capítulo del día de hoy. Bastante economía, bastante evite el exceso. Eh, Gracias, Panda. Si les gustó, déjenos recomendaciones de cosas de las que quieran que investiguemos o hablemos en los comentarios. Denle su respectivo like si aprendieron algo nuevo. Si no, también. Que estoy seguro que de aquí alguien sacó algo interesante, ¿no? No, no creo que de aquí nadie se haya ido con las manos vacías. Claro. Y pues, nos despedimos de todos ustedes. Panda, muchas gracias. Otro capítulo más No, concluido. así Eso es. Un gusto, Geso, Geso. Nos vemos.